Yo voy a ver un ejemplo bastante simple, pero antes que eso, preferiría preguntar si alguno tiene alguna duda particular. Bueno, evidentemente no. Recuerden lo siguiente, chicos, que en el parcial no va a haber tiempo ni lugar para que se traten dudas. Así que si tienen alguna duda, lo conveniente sería que la traten de resolver ahora. Más allá de que creo que tienen todavía la clase de consulta del viernes, ¿no? Parece que sí, porque el parcial es la semana que viene, pero de todas maneras considero de que hay que aprovecharlo. Ahí veo que hay una duda del ejercicio, de un ejercicio de la guía. Bueno, pero lamentablemente no me decís de qué guía ni de cuál es el ejercicio. Así que es medio complicado. Camila. 5, guía 4. A ver. ¿Alguno tiene el enunciado por ahí, chicos? Acá lo tengo. Ejercicio 5 de la guía 4. El del número de Euler, que hay que calcularlo con la serie de Taylor. Sí, es el que había resuelto la semana pasada. Así que a ver, escucho yo a ver la duda que hay. Hola. Dale. Ahí te contesta, decirle qué duda tiene y Rodrigo te contesta. Hacelo por chat, por favor. Sí, sí. Bueno, yo voy a continuar entonces con este ejercicio. Es un ejercicio simple que es más que nada para practicar los ciclos y algunas otras operaciones. Lo que me importa la arena. ¿Qué pasa, Tupe? Guille, tenés abierto el canal y se está escuchando tu canto. Fíjate, Adolfo, que creo que vos que sos organizador lo podés silenciar. Yo lo silencio, que soy el organizador. A ver. Ajá. Dale. Menos mal que cantó algo. Sí, algo normal. No da más gratis, qué sé yo. Es el Sala 171. Sí, lo que pasa es que guarda que son 12. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahora volví. Ahora ya volví yo. Ahí eras vos. Ahí. Sí. Joya. Okay. Ahora que te paso el organizador a vos. No hay problema. Sí, pasámelo porque no sé si me están viendo el Jenny. ¿Lo están viendo la pantalla? Ahí está. Gracias. ¿Están viendo la pantalla de Jenny? No compartiste, Adolfo, todavía. ¿No? Ya creí que sí. Bueno. ¿Y ahora? ¿Ahora se ve? Sí, se ve. Bárbaro. Rodrigo, ¿le estás contestando a Camila? Sí, lo estamos haciendo por privado. Así no hay todo el chat. Bárbaro. Bueno, el ejercicio de repaso 01.pas, que yo le cambié el nombre, le puse 2. Es un ejercicio, como ya les adelantaba, bastante simple, que lo que hace es tratar de practicar diferentes tipos de ciclos y algunas otras cuestiones. Yo lo voy a desarrollar
No sé si vamos a terminar porque falta poco tiempo, pero si no lo termino, lo tengo desarrollado y les mando igual el problema resuelto. Bueno, antes que nada vamos a poner program. Vamos a llamar repaso 02. Uses CRT, no voy a andar explicando otra vez esto. Y a continuación los var, el var de las diferentes variables que vamos a poner, begin, end. Esta es la estructura tradicional de un programa, un esqueleto de programa Pascal. Nosotros decimos, en este programa ingresa un número desconocido de pares de datos. Uno es entero y el otro real. Son pares de datos y hay un número desconocido. Entonces, si hay un número desconocido, ¿qué tipo de ciclo sería? Porque se sabe que es un ciclo porque hay que ingresar los números uno tras del otro, ¿no? Los datos, los pares uno tras del otro. Entonces, ¿qué tipo de ciclo sería? While o repeat. Perfecto. Entonces, yo para adelantar un poco el tiempo, no voy a escribir los carteles, los voy a traer del original. Ingrese un par de datos, A sería entero, B sería real, y para terminar ingrese 0 y 0.0. Luego, hago readLN, tengo que definir las variables, entonces defino A, va a ser integer, B va a ser real. Ahí leí, y ahora tengo que hacer un ciclo, y ese ciclo lo vamos a construir con un while. Podría ser con un repeat, pero la lógica sería diferente. Ustedes ya saben que si fuese un repeat, leeríamos dentro del ciclo y terminaría con la condición de parada al final. Entonces, ¿qué condición voy a poner? Que A sea igual a 0 y simultáneamente B sea igual a 0. Ahora bien, dentro del ciclo, ya leímos 1. Ahora, para continuar este ciclo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a leer un nuevo dato hasta que el último dato, A y B, sea 0. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, como ustedes saben, como no tenemos manera todavía de guardar los datos y referirnos a ellos en forma como para poder trabajar en un ciclo, eso lo vamos a ver en las siguientes clases a posteriori del parcial, nosotros tendremos que hacer los cálculos que involucren a A y B dentro del propio ciclo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Obtener la suma de los enteros ingresados y el promedio de los reales. Para obtener la suma, simplemente necesito un acumulador donde ir sumando los enteros. Entonces, me creo una variable suma y ya lo tengo. Ahora bien, para calcular el promedio, tengo que saber cuántos números he ingresado. Vamos a poner
un n que vamos a usar de contador y tenemos que calcular un promedio. Bien. ¿Ve? Ahora bien, nosotros sabemos que que tenemos que hacer la suma aquí y que tenemos que hacer el cálculo, tenemos que hacer la suma de los enteros y a su vez acumular en la variable promedio a los reales, o sea, sumar los enteros y los reales en dos variables diferentes para luego calcular el promedio. Y además tenemos que contar la cantidad de duplas que estamos cargando de A y B para poder sacar el promedio. Para eso, entonces, antes del ciclo, dentro del ciclo o abajo del ciclo, ¿en qué lugar vamos a inicializar las variables? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde vamos a colocar, vamos a inicializar la variable suma, por ejemplo, para que aquí, aquí o aquí, para poder sumar los valores que voy leyendo en A? ¿Dónde la tengo que colocar? ¿Al principio, en el medio o al final? Piensen un poquito, si yo tengo la variable suma, ¿sí? Y yo la pongo acá. ¿Voy a obtener la suma? No, porque todos los números van a ser leídos en este espacio. Todos los números van a ser leídos en este ciclo y cuando yo llegue al final, lo único que voy a tener es el último, que oh casualidad es 0, con lo cual suma no me va a dar nada. ¿Sí o no? ¿No quedó nadie? Sí, hay gente. ¿Sí o no? A ver. Bueno, me parece que... Bueno. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las variables que van a usar ustedes dentro de un ciclo hay que inicializarlas antes de ser usadas. Si suma es un acumulador. Mi pregunta es la siguiente, pero no está sola. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo que sumar, acumular los valores de A en suma y acumular los valores de B en promedio y al mismo tiempo contar en N la cantidad de duplas que estoy leyendo, decime dónde tengo que poner, dónde tengo que inicializar la variable suma, la variable promedio y la variable N. ¿Acá? ¿Acá? ¿O acá? Claro, antes del ciclo. Entonces, yo tengo la variable suma. La variable suma dijimos que es un acumulador. Por ser un acumulador, tiene que estar siempre inicializado en 0. ¿Por qué? En general. ¿Por qué tiene que estar inicializado en 0? Porque al ser una suma, el valor neutro de la suma es el 0. El promedio también es una suma, entonces el promedio también va a estar inicializado en 0, como este es real, y el n, que es entero, va a estar también inicializado en 0 porque quiero sumar cada una de los pares. Entonces, aquí
lo que voy a hacer son los diferentes cálculos. Tengo que sumar, tengo que saber cuántos n hay. Yo digo n igual a n más 1. Cada vez que leo una dupla, sumo 1. Cada vez que leo una dupla, sumo 1. Como leí una al principio, la primera que cuento es ahora. Cuando lea 0, 0, no voy a contar porque sale el ciclo, entonces voy a tener la cantidad exacta. ¿Se entiende? Voy a tener la cantidad exacta de duplas. Al mismo tiempo, voy a hacer suma igual a suma más A, promedio igual a promedio más B. Y al final puedo decir calcular el promedio, ¿sí o no? Promedio va a ser igual a promedio dividido n. Con esto estaríamos resolviendo la primera parte de nuestro ejercicio. La segunda parte nos dice calcular el factorial de la cantidad de pares ingresados. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo calcular, perdón, ¿dónde? Perdón, sí, tenés razón. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué nos está pidiendo? Calcular el factorial de... Nos está pidiendo calcular el factorial de los números del n. Nos está pidiendo calcular el factorial de n. Entonces, factorial no es un acumulador, es una variable donde se van a ir colocando diferentes, se va a hacer una productoria, es decir, un factorial por algo. Entonces eso tiene que empezar en 1 porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y para calcular el factorial, ¿qué vamos a usar? ¿El while, el repeat o el for? Tanto el while como el repeat necesitan una variable necesitan lograr un control del ciclo contando la cantidad de veces. O sea que tendríamos que crear un contador nuevo y irlo incrementando hasta llegar a n. Por eso es que no tiene sentido ni usar ni un repeat ni un while. Aquí lo que vamos a usar es un for. For i igual 1 to n haga. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer? Va a calcular el factorial. Yo acá tengo que crear una variable i, porque si no me va a dar error. Y ahora lo que digo es que factorial es igual a factorial por i. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué les parece que me falta acá? Me falta definir la variable. ¿Qué variable me falta definir? Sin miedo. ¿Qué les parece que me falta definir?
factorial. Y a esta variable la podríamos poner como entera si los números son bajos, por ejemplo 5, 6. Ahora, si los números son mucho más grandes, el factorial puede bloquearse, entonces tendrían que usar una variable real. Pero en este caso, como vamos a hacer pruebas simples, factorial puede ser un entero. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. No, porque yo digo que terminen en 0, para terminar ingresa un 0 o un 0.0, o sea, son todos los mientras. Ah, perdón, sí, tenés razón. Puse la condición del repeat en lugar de la del while. Tenés razón. Espera. Ay, esto me pasa por hacer los programas de vuelta. Me parece muy bien que te hayas dado cuenta. Es distinto de 0. Mientras A sea distinto de 0 y o sea, mientras A sea distinto de 0, or B sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si los dos son simultáneamente 0, va a dar falso y falso, falso, falso y se va. Y en cualquiera de los otros casos, si A es distinto de 0, pero B es 0, también va a funcionar. ¿Sí? Gracias por avisarme. Menos mal que lo estaba mirando, pues si no íbamos a tardar. Bueno, luego de esto, con esto estamos resolviendo el factorial, y imprimir la suma, el promedio, el factorial y el resultado de dividir la suma por el factorial. Sí, voy a formar una variable aparte, entonces yo voy a poner una nueva variable que se va a llamar cociente, y en cociente voy a poner suma, que es la suma de los enteros, dividido factorial. Creo que era eso lo que me pedía. A ver, espera. Bueno, y a continuación vendría la parte de mostrar el resultado. Que yo lo voy a copiar porque no tenemos tiempo. Sí. Aquí estamos haciendo la suma, el promedio. Bueno, entonces ahora vamos a compilar, a ver en qué le erré. A ver, espera. Me estoy haciendo macana en algún lado. A ver en qué la ve. Alguna hora me estoy mandando. Acá. Yo sabía que estaba el punto y coma en algún lado y no lo encontraba. Bueno, a ver. Cociente. No está definido cociente. Entonces, vamos a poner... Ay, ¿qué pasó? Cociente. Ajá. Bueno, listo. Gracias, Rocío. Me di cuenta yo, pero gracias, Rocío, igual, porque sí, faltaba eso.
Dámelo. ¿Lo consigo yo? Ah, porque le puso entero, por eso es. Cambié en el programa original, le había cambiado la cosa. Bueno, entonces ejecutar. Y si yo pongo acá, tengo que entrar un entero. Voy a poner 1 y voy a poner 2.0. Perdón, 2.0. Ingreso un par de datos. 2. 3.4. 3. 4.5. 4, 6.4 y ahora sí un 0, un 0. Perdón, no hagas tonterías. Un 0 y ahí termino. Y entonces, la sumatoria es 10. 1 más 2 son 3, 6, 10. Esa es la suma, sí. El promedio de B sería 4,75. La cantidad de datos son 4, porque el 00 no cuenta, y sería 2, 5,40, 5,40 más 9,90, 15. A ver, vamos a hacer la suma porque si no nos vamos a dar. A ver, no tengo manera de calcular ahí la suma, pero. A ver. ¿Alguien que me sume? 2 más 3,4 más 4,5 más 6,4. $16,3 dividido 4. O sea, que el promedio lo calculó bien. Y ahora el factorial de 4 es 4 por 3, 12, por 2, 24. Eso está bien. N era 4. Cociente de la suma dividido factorial sería 10 dividido 4. No, perdón, 10 dividido 24. ¿Cuánto da 10 dividido 24? Alguien que haga el cálculo. 10 dividido 24. Muy bien, aproximadamente 0.417, 4167. Y eso está por el redondeo porque le puse 4 cifras decimales. Entonces, ¿han visto lo que es el ejercicio? ¿Tienen alguna duda respecto al ejercicio? Noten que cuando tienen ustedes un planteo de ciclos, siempre tienen que pensar en cuáles son las condiciones de parada. ¿Conozco la cantidad de datos? Si conozco la cantidad de datos, seguramente es un for. Si no conozco la cantidad de datos, seguramente tengo que establecer una condición de parada. Si es while o si es repeat, voy a tener que poner una condición de parada. Fíjense que la combinación puede ser que yo averigüe la cantidad de esto, esto se va a ver mucho después del parcial. Ustedes fíjense que yo averiguo la cantidad de n y el n luego me sirve para hacer otros cálculos. Puede ser ese n parte de un ciclo for. Por un lado. Por otro lado, recuerden siempre que las variables que van a usar dentro de los ciclos son que las variables siempre tienen que ser inicializadas y tienen que ser inicializadas antes de su primer uso. En particular, en los ciclos van a ir siempre antes la inicialización. Y la inicialización de esas variables en general
va a ser en función del elemento neutro de la operación que se prevé. O eventualmente en ejercicios particulares o en problemas particulares podrá tener otro valor de inicialización. Pero en general, si van a ser acumuladores o van a ser productorias, si van a ser una productoria, en general va a empezar con 1, y si son sumatorias, o acumuladores o contadores, van a ser inicializados en 0. Luego, las operaciones de acumulación se generan en el ciclo, y siempre pregunten, ¿qué es lo que va después del ciclo y qué es lo que se calcula dentro del ciclo? Bueno, ahora voy a tratar de lograr que esto vaya por Pastebin. Bueno, teóricamente, fíjense, teóricamente ahí tendría que estar el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ay, perdón, me parece que se lo mandé nada más que a Manuel. A ver. Ahí va, para todos. Fíjense si lo han recibido, si está o no está. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta referida al ejercicio? O a cualquier otra cosa, no hay problema. Pero ya que tenemos 4 minutos nada más, así que mucho no podemos evaluar, pero por lo menos... Bueno, espero que tengan toda la suerte del mundo en el parcial. Lamento que no tengan más dudas o preguntas para hacer, pero bueno, eso es la potestad de ustedes. Y bueno, aprovechen la clase del viernes, creo que el viernes es la otra práctica, ¿no? Para ver si tienen alguna duda, recurran a esa clase o a los foros. Y bueno, suerte. Nos estamos viendo. Hola. Hola. Soy yo, disculpe. Una consulta particular. Estuve leyendo un libro que se llama Algoritmos en Pascal y mencionaba que una forma de hacer elevar a un número. Perdón, pero se escuchó entrecortado. Hola, ¿se escucha? No, sí te escuché, pero la última parte se escuchó entrecortado. No, que comentaba que para poder hacer multiplicación, elevar a un cierto número, que no es al cuadrado, en lugar de ser exponente, se usaba la expresión power, paréntesis xy, y arriba se tenía que escribir sí o sí uses CRT, que usted me lo había explicado, coma más. Quería saber qué significaba poner eso. Bueno, la cuestión es así.
En otro momento yo expliqué qué es el CRT. CRT es una librería. Hay otra librería que se llama MATH, M-A-T-H. Esa librería tiene una gran cantidad de funciones matemáticas, que de hecho, no sé si no está por defecto, porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho bastantes ejercicios con senos y cosenos, o sea que no creo que... Pero de todas maneras hay algunas operaciones que no están por defecto y hay que poner el uses. Y sí, hay una función que hace el cálculo de la potencia, pero no está dentro de lo estándar, es una librería adicional. ¿Hola? Y estoy acá. ¿Y eso se puede utilizar en el parcial o no? Mirá, yo te aconsejaría que todo aquello que no esté en las teorías que se han brindado no se use. ¿Está? Bueno. No, yo te explico por qué. Yo preferí preguntar. ¿Hola? Por eso preferí preguntar y no... No, yo te explico por qué. El tema es así. El tema es así. Pascal es un universo mucho más grande que lo que hemos visto nosotros. Lo que vemos nosotros como introducción. Porque en lo que más nos importa, lo que más le importa a la cátedra es el aprendizaje del algoritmo más que de Pascal. O sea, Pascal en su crecimiento ha incorporado un montón de librerías que te permiten